¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? Hoy día quería hablar un poquito sobre cómo o por qué la gente, hermano, se propone hacer un cambio físico y no lo logra. Y cómo yo pude lograr pasar en al menos 4 meses. Aquí al lado voy a poner una foto de cómo estaba yo en enero de este año y cómo estoy ahora en abril de este año. Y por qué la gente no cambia, hermano. ¿Por qué la gente se propone hacer un cambio físico y no es capaz de lograrlo? Y es que la gente cuando empieza motivada por querer conseguir ese cambio, pero resulta que la motivación se acaba. Y ahí es cuando ellos caen también. ¿Y por qué caen? ¿Por qué no siguen? Es porque no tienen el carácter necesario, hermano. ¿Y qué es el carácter? El carácter se podría decir, o como yo lo entiendo, es cómo tú eres, cómo tú reaccionas ante la vida, los valores que tú tienes, cómo te comportas, la mentalidad que tú tienes, o también le podríamos llamar al carácter como tu mentalidad. Entonces, poniéndolo de esa forma, ¿por qué la gente no consigue un cambio físico? Porque no es capaz de, o porque no tiene la mentalidad necesaria para poder llevar a cabo ese cambio físico. El cambio físico, hermano, es un proceso que lleva de bastante tiempo, o sea, es un proceso largo, por el cual sí o sí te van a surgir ciertas adversidades, ciertos problemas, y en los que tú tienes que estar básicamente con una mentalidad apta para que esos problemas no te hagan caer y no te hagan rendirte. Entonces, por esas cosas es que la gente no consigue lograr esas cosas que se propone. Por eso la gente no consigue lograr un cambio físico. No tiene la mentalidad necesaria. ¿Y cómo formamos esa mentalidad o cómo formamos ese carácter? Eso lo formamos nosotros a través de los hábitos, hermano. Cumpliendo con los hábitos. Y para cumplir con los hábitos, esto es como la base de todo, lo primero que tú tienes que hacer para cumplir con los hábitos es poner de tu voluntad, hermano. Todo comienza poniendo de tu voluntad. Porque si yo ya sé que el carácter o esta mentalidad la formo con los hábitos, pero tampoco soy capaz de cumplir con los hábitos. ¿Por qué no soy capaz de cumplir con los hábitos? Porque no le pongo voluntad. O sea, si yo tengo que cumplir con ciertos macros, pero cada vez que hay otra cosa que no debo comer, caigo en la tentación, es porque no tengo la mentalidad. Es porque no soy capaz de poner esa fuerza de voluntad de decir, ¿sabéis qué? Por más que yo quiero comerme eso, no debo. Y para no caer en esa tentación, tengo que poner de mi fuerza de voluntad. Eso repetido con el tiempo se vuelve un hábito. Y ese hábito luego se forma carácter, o sea, se hace parte de ti. Y así con todo, básicamente. Si tú quieres formar el carácter, tienes que cumplir con tus hábitos. Y para cumplir con tus hábitos, tienes que poner de tu voluntad, sí o sí. Ahora nosotros, con el carácter y la mentalidad necesaria, sabiendo que tenemos que cumplir con eso que no queremos cumplir o que nos cuesta cumplir, nosotros ya teniendo la mentalidad necesaria vamos como te acabo de decir, a cumplir con lo que sabemos que tenemos que cumplir para poder lograr ciertos objetivos. Y pasa lo mismo cuando la gente se propone dejar ciertos vicios. ¿Por qué la gente se propone dejar de fumar, por ejemplo, y no puede? Exactamente por lo mismo, porque no tiene la mentalidad necesaria, porque no tiene la fuerza de voluntad necesaria para dejar de fumar. Porque todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer para dejar de fumar y para poder lograr un cambio físico. Esas cosas son dos cosas que yo dejé de hacer, porque yo tenía un vicio que era fumar marihuana y lo logré dejar. Y lo mismo con un cambio físico. Yo antes entrenaba, pero no me alimentaba bien. Entonces mi físico cambió en cierta parte, pero no era el que yo quería. Entonces yo tuve que poner de mi fuerza de voluntad para cumplir con los hábitos que me dejaban, o que me acercaban, perdón,
a ese objetivo que yo quería llegar. Entonces yo le digo a todas las personas, si ustedes quieren llegar a formar un cambio físico o dejar alguna droga, tienen que poner de su voluntad sí o sí, sí o sí. Y estas cosas o esta mentalidad, si ustedes después la llevan a distintos ámbitos de la vida, a distintos aspectos de la vida, pueden lograr lo que ustedes quieran, lo que se propongan, porque van a tener la mentalidad necesaria, por hermano. Asimismo es como yo creo que yo voy a conseguir, y como yo sé que voy a conseguir la vida de mis sueños. Mira que se ven bonitas las nubes. Por eso yo sé que yo voy a conseguir la vida de mis sueños, porque yo ahora en este momento fui capaz de crear o de hacer un cambio físico. Fui capaz de dejar un vicio, una droga. ¿Y por qué fui capaz? Porque creé la mentalidad. Y con esa misma mentalidad yo sé que si la llevo o la refuerzo, la hago cada vez más fuerte, voy a ser capaz de lograr cualquier sueño. Sé que voy a lograr cualquier sueño que yo me proponga hacer. Pero eso, gente, eso es lo que quería compartir en este video. Quería hablar sobre por qué la gente no consigue las cosas que se propone hacer. ¿Por qué tiene que tocar tanto la bocina si ya no salió? Y eso, mi people. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Y que eso, que los haya ayudado más que todo. Nos vemos en otro video, people. Chau.